sabéis que lo tenéis colgado en la red y lo podéis seguir, y eso también es un buen legado. Lo tenemos al teléfono. Diego, buenas tardes. Hola Luis, Diego. buenas tardes Fernando, nuestro humanista, buenas tardes nuestro profesor, ahí, Miguel Ángel, y sobre todo nuestro catedrático, un abrazo para ellos. Yo ya Buenas tardes. simplemente asociado, profesor asociado nada más, porque con tanta figura, pero bueno, aquí andamos. Todos son maestros y profesores. Exactamente. El único alumno soy yo. Bueno, aprendí y ya está, muy bien. Aprendí de la vida, ahí somos todos. Hoy vamos a hablar de la formación del mercado, ¿no? Cómo Sí, se sí, crea el sí. mercado. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, es que todo lo que hemos hecho estas píldoras anteriores era cómo funcionaba pues la negociación, cómo los precios se ajustaban, cómo los precios se movían, y ahora vamos a ver cómo se mueve el mercado. Esto es lo que vamos a ver, Luis. Así que cuando tú me digas, vamos para adelante y ¿No? pues ya estamos. Bueno, Directamente. estupendo, muy bien. ¿Qué hemos visto en las últimas píldoras? Hemos visto cómo se mueven los precios de los activos financieros. ¿Y para qué lo hemos visto? Porque con ese movimiento que dijimos que era buscando una dirección, se llama una tendencia, y vamos a tener herramientas para detectar esa tendencia, se movían dentro de esa tendencia con ondas impulsivas y ondas correctivas, y esas ondas, si las unimos todas, ya tenemos cómo nos funcionan los mercados. Claro, tenemos que ver en qué horizonte de inversión nos movemos. Si nos movemos en un horizonte de inversión largo, si somos un inversor de largo plazo, donde queremos hacer una cartera, nos tenemos que fijar en un mercado que se mueve a largo plazo. Si somos inversores de corto, por ejemplo, en unas inversiones a un mes, pues tenemos que fijarnos en cómo se mueve ese mercado con esas ondas que van a ser más cortas. Bien, ¿cómo se mueven los mercados? Dijimos que el precio se movía, como hemos dicho, por ondas, ¿no? Y además seguían una tendencia en la mayor parte de las veces que la denominamos ondas de Helio. Helio, un investigador de este tema, y nos decía que había 5 ondas y 3 correctivas, de las cuales esas 5 ondas, 3 eran impulsivas, 2 correctivas y 3 ondas en ABC. Eso es lo que vimos, ¿no? Pues si ahora unimos ese modelo a lo largo del tiempo, vamos a ver que el mercado se mueve en etapas, y hay 4 etapas fundamentales. Hay una etapa primera, que es una etapa que se llama de suelo, donde los vendedores tienen miedo, están viendo caer el mercado, y lo que están haciendo es vender, vender, vender. Hay realmente mucho miedo en el mercado, y ese miedo hace que los grandes inversores, aquellos que invierten bien, estén a la caza de comprar esos activos, esas acciones, en el menor precio posible, y en ese momento, que se llama un momento de acumulación del mercado, donde los inversores, los grandes inversores sobre todo, empiezan a comprar, empieza la etapa 2, que es una etapa de crecimiento, una etapa de subida. Es importante que el inversor coja los movimientos del mercado en esta etapa. Fíjense que todo el mundo está vendiendo, y yo, ¿qué tengo que hacer? Por la teoría de la opinión contraria, comprar. Cuando todo el mundo está vendiendo, cuando hay miedo, cuando todo el mundo está llorando por su dinero, Telefónica estaba a 34, ahora está a 4, pues si el mercado se ha dado la vuelta y estamos en una etapa de subida, es el momento de comprar, que es donde compran los grandes inversores. La etapa de suelo suele tardar 1 año, 6 meses, 8 meses, y después hay una etapa de subida que esa suele tardar 6 años en los mercados a largo plazo. Fíjense, 6 años, de media, de media, porque esto es estadística, y como hemos dicho muchas veces, aquí nos movemos por probabilidades. Bueno, pues en esta etapa de subida, si estamos no al final de la etapa, sino al principio o a mediados, podemos tener una gran rentabilidad. ¿Qué pasa? Esta etapa se termina, y así nos lo dice el mercado, y se va a una etapa de techo. Es muy importante detectar esta etapa de techo, porque después de esta etapa de techo lo que viene es una etapa de caída, una etapa de bajada. Esta etapa sería la etapa 3, y también suele durar entre 3, 6, 9 meses esta etapa de techo, donde el precio se mueve muy lateral en el mercado. Y después de esta etapa que viene, ya la etapa de caída. Estamos en el año junio 2007, donde todo el mundo decía, oye, comprar, 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 ¿por qué? Porque estábamos llegando al techo, y si se compra en un techo, indudablemente lo que viene a continuación es una caída. La caída del año 2007 hasta marzo de 2009 fue aproximadamente de un 54 o un 58%, perdieron las acciones de valor. Entonces tenemos que estar muy atentos a la etapa de techo, porque en esa etapa de techo, ¿qué tenemos que hacer? El inversor de largo plazo, que ha pasado 6 años ganando, pues lo que tiene que hacer es cubrir su cartera, o lo que tiene que hacer es vender y desprenderse de ella, porque lo que viene a continuación, una etapa de caída que va a durar 18 meses de término medio. Fíjense que hay una relación de 4 a 1, 4 veces sube lo que una vez cae. Estamos cayendo 18 meses y después hay 6 años de ganancia.
Entonces, así es como se mueve el mercado. Fíjense que esto se corresponde en la economía, y los economistas lo sabemos, pues a lo que se llama el ciclo económico. Hay una diferencia fundamental. Es que el ciclo económico del dinero se adelanta al ciclo económico de la economía en aproximadamente 8 o 9 meses, que es el tiempo en que se define que es el PIB. El PIB tarda 3 meses en publicarse el momento anterior y 6 meses en tener el dato definitivo. Bueno, pues el ciclo económico de subida, suelo, subida, techo y bajada, ese mismo ciclo económico luego lo hace la economía real a los 8 meses. Por esto es muy importante, porque los mercados son indicadores anticipados de este ciclo. Y es muy importante tener una herramienta que nos detecte este ciclo. La tenemos y la vamos a ver en próximas píldoras. Para el inversor que no tiene conocimiento, que no tiene tiempo, que quiere preservar su dinero, hay herramientas matemáticas que son muy fáciles de utilizar, y lo vamos a ver en una píldora donde entre ellas está, por ejemplo, el ciclo de Copo. El ciclo de Copo me dice perfectamente en qué momento estamos. En qué momento está ahora mismo, por ejemplo, la bolsa mundial, que se determina, como hemos visto otras veces, por el Standard Poor's 500. Pues se determina por el ciclo de Copo, y el ciclo de Copo nos dice ahora mismo que estamos en un momento alcista. Y a pesar de lo que nos dicen, de que el tipo de interés, de que las guerras, que del momento socioeconómico, todo eso son falacias. El inversor tiene que tomar su decisión, y el momento ahora mismo no es momento de etapa 3 de techo y etapa 4 de caída. Estamos en una etapa 2 de crecimiento. Hemos pasado del año 2022 y el año 2023 en una caída, en un cambio de ciclo, y ahora estamos en una etapa de subida. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el inversor de largo plazo? Pues lo que tiene que hacer es adquirir activos, dejarlo en su cartera, activos que sean líquidos, activos que sean importantes, dejarlo en su cartera y ir girando el ciclo para que cuando se llegue al techo liquidarlo. Esto es un tema muy interesante que lo vamos a ver, y esto es un movimiento a largo plazo. ¿Y qué pasa a corto plazo? Pues si nos vemos en este mismo, el Standard & Poor's 500, y en pantalla lo vamos a ver, un análisis que ha hecho hoy, por ejemplo, en bolsa, vamos a ver que a corto plazo, para un mes, estamos terminando lo que se llama una onda correctiva, estamos en concreto en la onda 4, y ahora empieza una onda impulsiva. Esa onda impulsiva, que va a tardar lo que tarde, un mes, 20 días, mes y medio, ¿qué va a hacer? Crecer. Es momento también de entrar, si soy un inversor de corto plazo, un mes, en activos que estén muy correlacionados con el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque va a empezar la onda impulsiva 5 de esas ondas de helio que dijimos. Por lo tanto, lo tenemos clarísimo. Y con esto el inversor tiene, y en próximas píldoras vamos a decir cómo se identifica esto y cómo son las herramientas. Hemos terminado, digamos, la parte teórica, y ahora vamos a empezar ya con la parte práctica, para que el inversor tenga ya las herramientas determinadas para poder tomar decisiones de inversión. Y esto es un poco el tema, Luis. Yo creo que cortita como siempre la Estupendo, píldora. profesor.